Entonces, ayer empezamos a ver el concepto de clase abstracta, pero no lo terminamos porque hay algunos detalles que tenemos que considerar. Entonces, ahorita vamos a continuar con eso. Adelante. Muy bien, entonces me voy a apoyar de las notas que traemos por ahí. No les digo que era un grupito que andaba por ahí disperso, no sé qué. Bueno, a ver, ¿cuál es la característica principal de la clase abstracta, jóvenes? Ya empezamos. Sirve para crear otras clases, pero no nos sirve para crear objetos. Una clase abstracta no me permite crear objetos, pero sí puedo poner objetos de clases hijas en referencias de clase abstracta. ¿Y cuál es la intención de esto? De aquellas acciones, aquellos métodos que puedan ser generales para todas las clases hijas, se puedan llamar a través de una sola tipo de referencia que sería la clase abstracta. Bueno, una clase abstracta, aunque no se puedan crear objetos de esa clase, puede tener métodos que herede a sus clases hijas. Y estos métodos pueden ser, de la manera convencional, un método que se hereda simplemente y la clase hija decide utilizarlo así o modificarlo, es donde se aplica el override, pero también tiene otro tipo de métodos que se llaman abstractos. Y tiene una característica muy especial los métodos abstractos, que no tienen código. No tienen código cuando son declaradas en la clase abstracta. Pero entonces, ¿en dónde se van a codificar esos métodos? En las clases hijas. Entonces, una clase abstracta puede tener métodos normales, como los de siempre, que los heredan, y las clases hijas las pueden tomar así o modificar, y métodos abstractos, los cuales en la clase abstracta, donde están definidos, no se codifica, no tiene ni siquiera bloque de inicio y fin de llave, pero obligan a sus clases hijas a codificar ese método. Es algo impositivo. O sea, la clase abstracta dice, yo voy a poner un método y toda clase hija tiene que codificar ese método. Es como algo que obliga a hacerlo, ¿sí? En el mundo real eso es un poco difícil, ¿no? Que un padre le especifique o le diga al hijo que tiene que hacer algo por fuerza y pues el hijo a veces no lo hacemos, ¿verdad? Bueno, pero en programación pues eso no sucede. Si una clase abstracta tiene un método abstracto o más, cada uno de esos métodos los tiene que codificar las clases hijas, a no ser que la clase hija fuera no abstracta, perdón, fuera abstracta. Si yo tengo una clase abstracta con un método abstracto y la clase hija es abstracta, esa clase hija no tiene obligación de codificarlo. La primera clase en la jerarquía que no sea abstracta tiene que codificar el método. Bueno, entonces, nuestra jerarquía de clases, y como inicialmente la teníamos, ya con lo que hemos visto, podemos decir que la clase animal no tiene sentido que sea una clase concreta, porque no nos va a servir crear objetos de la clase animal, porque es muy genérico, pero sí me sirve para poder poner cualquier animal en una jerarquía de animal. Entonces, algo similar sucede con la clase carnívoro, salud, y la clase herbívoro, que tampoco sería muy útil para crear objetos, pero sí sería útil para, por ejemplo, almacenar todos los los objetos que sean de la clase carnívoro. Hagan de cuenta que el animal es como el arca de Noé, ¿verdad? Ahí puede caber cualquier animal, pero obviamente ya en forma concreta cada animal opera de manera diferente. Bueno, entonces, de acuerdo a esto que estamos diciendo, nuestra jerarquía podría quedar así. Podría quedar de esta manera. La clase animal sería abstracta, es decir, que no voy a poder crear objetos de esta clase, pero sí puedo poner objetos de estas clases en una referencia de animal. Y también las clases carnívoro y herbívoro serían abstractas. Ahora, estamos poniendo un método que se llama comer, que dice que es abstracto. Como un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. ¿Qué indica este método? Que va a obligar a sus clases hijas a codificarlo. Aquí en la clase animal no se va a poder codificar. Lo tienen que codificar sus clases hijas.
Ahora, como carnívoro y herbívoro son abstractos, no están obligados a codificar ese método, pero león, tiburón, conejo y elefante, que no son clases abstractas, están obligadas a codificar este método. Y eso lo vamos a ver en la sintaxis, que si no lo codificamos nos va a marcar error. Bueno, ¿cómo se declara una clase abstracta? Con la palabra reservada abstract. Con esto indicamos que la clase va a ser abstracta. ¿Y cómo se declara un método abstracto? Bueno, también con la misma palabra reservada. Aquí el método comer es abstracto y está dentro de una clase abstracta. Como decíamos, un método abstracto solo puede declararse en una clase abstracta. Este documento ahí se lo voy a compartir, ¿eh? Y en este caso, la clase carnívoro también es abstracta, de acuerdo al diagrama, y extiende o hereda de animal. Y la clase león, aquí nada más se puso una línea de la jerarquía. La clase león no es abstracta, por lo tanto está obligada a codificar el método comer. Bueno, entonces así quedaría. Vamos a empezar un ejercicio en donde apliquemos estos conceptos que estamos viendo. Y bueno, ese ejercicio va a ser el siguiente. A ver, aquí tenemos, sería este. Miren, vamos a crear una aplicación que va a crear objetos de estas clases. Si nosotros las vemos de manera individual, pues cada uno de esos conceptos matemáticos tienen sus propias operaciones, cómo se hacen, cómo se representan. Por ejemplo, un punto se representa de esta manera, ¿verdad? O sea, yo puedo poner aquí un punto. Digamos que tengo los valores 5 y 8. El 5 y el 8 se representarían así si fuera un punto. Este sería la coordenada X, la coordenada Y. Pero si fuera una fracción, ¿cómo se representaría? Los mismos valores de esta manera, ¿no? 5 octavos. Y si fuera un número complejo, esos mismos valores, ¿cómo se representarían? 5 más 8i. La parte real y la parte imaginaria. Entonces, los tres tipos de conceptos matemáticos, cada uno puede generar una clase independiente. En la clase punto tendríamos como atributos la coordenada X, la coordenada Y. En la clase fracción tendríamos como atributos numerador y denominador. Y en la clase complejo, sus atributos serían real e imaginario. Bueno, esto lo podemos representar, lo tengo por aquí. Así lo podríamos representar. Si las viéramos como clases independientes. Punto con X y Y, fracción con numerador y denominador y complejo con real e imaginario. Y si vemos, comparten algo en común. ¿Qué es lo que comparten en común? Bueno, para no complicarnos la existencia, vamos a manejar puros enteros, ¿sí? Porque ya sabemos que, bueno, la fracción de hecho sí maneja puros enteros, pero el punto podría manejar con decimales y los complejos también. Pero vamos a decir que todos manejan puros enteros. ¿Qué tienen en común? Esas tres clases. Bueno, yo le puse un método mostrar. Hagan de cuenta que el método mostrar sería el equivalente al toString. Toda clase puede implementar el método toString que hereda de la clase object. Y el método toString se usa como un estándar para representar los objetos como una cadena de caracteres. Bueno, entonces eso, lo que vamos a hacer con el método mostrar, en sentido práctico lo haríamos con el método toString, pero como queremos ver cómo trabajan los métodos abstractos y los métodos no abstractos, entonces lo que hiciéramos en el toString lo vamos a hacer en el mostrar. Por eso las tres clases tienen ese mismo método. Pero ¿qué otra cosa comparten? Aparte del método mostrar. ¿Qué otra cosa? Que tienen dos elementos enteros. Sí, todos tienen dos elementos enteros, aunque en cada clase quieren decir cosas diferentes y se manejan de manera distinta porque pues el contexto es diferente, ¿no? Bueno, entonces los tres conceptos los podemos juntar en uno solo, más abstracto, más arriba, que todos tienen dos números y podríamos mencionar los tres como un número compuesto.
podríamos decir que los tres son números compuestos, donde el número compuesto es aquel que tiene dos enteros. Pero ya cada una de las clases tiene características especiales, pero sí podríamos englobarlos en un concepto que se llama número compuesto. Así es que en lugar de tener tres clases por separado, cada una con atributos individuales, lo podríamos tener de esta manera. ¿Sí? Una clase que sería número compuesto, que como no nos interesa o no serviría de mucho crear objetos de número compuesto, porque nada más lo vamos a considerar como un concepto. Un número compuesto es aquel concepto matemático que maneja dos valores enteros. Podríamos agregarle más clases, digamos, la clase vector, que también maneja magnitud y ángulo. Podríamos ponerlo como hijo también de la clase número compuesto. Pero al final de cuentas, número compuesto por sí mismo no me va a resolver un problema. Me lo va a resolver un punto, una fracción o un complejo. Entonces, por eso es muy apropiado manejarlo como una clase abstracta. No me interesa crear objetos de esa clase, solo que englobe a todos los números que tengan dos enteros. Y bueno, estamos declarando aquí dos atributos que en general llamamos valor 1 y valor 2. No le pongo X y Y o numerador y denominador, porque tienen que englobar a todos los elementos de las clases hijas. Por eso nada más le llamamos valor 1 y valor 2 en general. ¿Y qué alcance le estamos dando? Protegido, ¿sí? Acuérdese, ¿cómo se llama este símbolo? No se llama protected. ¿El símbolo cómo se llama? ¿Cómo dijeron? Este símbolo, ¿cómo se llama? Más. ¿Y este símbolo cómo se llama? Me- Dicen que hashtag, pero no es cierto, ¿eh? O gato, o gatito. Pero no se llama así. Se llama numeral. Numeral. Se llama numeral, ¿sí? Así como, por ejemplo, la diagonal, pues se llama, todos los símbolos tienen un nombre, ¿verdad? Pero pues estamos más acostumbrados a que un gato, no sé por qué será el gato, por el juego del gato. Sí, ¿verdad? Bueno, pero no se llama así. Por si viene en un examen, no le van a poner gatito, ¿sí? Ni hashtag. Muy bien. Entonces, vean cómo, ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, estamos omitiendo el manejo del toString porque pues queremos usar nuestros propios métodos. ¿Cuál es la diferencia entre el método desplegar y mostrar? Bueno, en principio, uno es abstracto y el otro no. ¿Sí? Entonces, el método mostrar, como es abstracto, va a obligar a la clase punto, fracción y complejo a codificar ese método. Aquí en la clase número compuesto no se va a codificar, ni siquiera me va a dejar. Si yo lo declaro como abstracto, no me va a dejar. En cambio, el método desplegar, el mostrar, la idea es que el punto se muestre como un punto. El mismo mostrar, pero de fracción, lo va a mostraría de esta manera. Y el método mostrar de complejo lo mostraría de esta forma. La idea es manejar otro método que no sea abstracto para ver la diferencia. Entonces, el método desplegar, fíjense cómo no es abstracto. Ya dijimos que un método abstracto solo se puede declarar en una clase abstracta. Bueno, entonces el método desplegar lo que va a mostrar es de esta manera. Lo voy a poner aquí. Lo va a mostrar como un conjunto, así. 5,8. Se parece al punto, ¿verdad? Pero en lugar de paréntesis va a mostrar llaves. Esto es lo que va a ser el método mostrar en la clase número compuesto. Aquí. Y entonces, como no es abstracto, las clases hijas pueden utilizarlo como viene, así codificado, o le pueden cambiar el comportamiento, que es cuando aparece el override cuando codificamos un método de esa manera. Y de acuerdo al diagrama, la única clase que lo va a recodificar es la fracción. Quiere decir que el punto y el complejo lo van a tomar como viene. Así lo van a usar, lo heredan y así lo van a usar. No lo van a cambiar. Pero la fracción no le sirve como viene, entonces lo va a modificar, según el diagrama. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esto. A ver, lo voy a poner ahí.
Bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí se alcanza a apreciar. Sí, ¿va? Entonces, bueno, vamos a crear, no vean esto. Ándale, no lo guardé. Bueno, vamos a empezarlo, ¿sí? Creamos una aplicación que se va a llamar, pues así, aplicación número compuesto. PB 2024 0424 aplicación. Bueno, yo aquí no pongo acentos. Aplicación número compuesto. Ahora, ahorita lo estamos viendo como concepto y tal vez el ejemplo no, pues no diga mucho acerca de por qué una clase va a obligar a otras clases a hacer métodos, ¿verdad? Aquí, la clase número compuesto va a obligar a las otras, a sus tres hijas, a codificar ese método. En programación eso es, pues en qué casos se va a utilizar, los vamos a ir descubriendo, pero en general es cuando esos métodos, el método mostrar se va a usar en otro contexto y si ponemos un objeto en la referencia número compuesto, estamos seguros que tiene el método mostrar. ¿Por qué? Porque es abstracto y los obligó a codificar. Por ahí va la idea de obligar a hacer algo porque en otro contexto alguien lo va a usar. Y nos aseguramos, salud, nos aseguramos de que lo sepa hacer, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a agregar primero la clase, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la clase número compuesto. Se va a llamar así. Y aquí dice el diagrama que es abstracta, entonces vamos a ponerle que es abstracta. Es con la palabra reservada abstract. Va a tener dos atributos con nivel de protección protected. Valor 1 va a ser de tipo entero, ¿va? Valor 1 y valor 2. Bueno, entonces, no le voy a poner constructores. ¿Por qué será? Porque no me va a permitir crear objetos, no necesito constructor. Entonces, me voy a ir directamente, ni siquiera métodos getSet, porque pues los valores de los atributos los vamos a acceder a través de las clases hijas, no de la clase. Le podemos poner ahí un getSet, ¿verdad? Pero pues no lo vamos a usar. Así es que me voy a ir directamente al método desplegar. Public no es abstracto, entonces va a regresar un string, aún no lo dice, pero va a regresar un string, se va a llamar desplegar. Este método se va a heredar, vamos a poner por aquí un comentario, método no abstracto. Las clases hijas lo pueden usar tal como está o lo pueden, no lo deben, lo pueden recodificar. Con lo cual, pues va a cambiar el comportamiento del método, ¿va? En la clase. Aquí es donde aparece el override. Claro que para que eso suceda, pues en la clase hija el método se tiene que llamar igualito, con la misma firma. Bueno, entonces dijimos que lo que va a regresar este método es, en general, los elementos del objeto encerrados entre llaves. Entonces aquí va a ser así, más valor 1, más una coma, yo le voy a separar con espacios, más valor 2, más cerramos la llave. Punto y complejo lo van a usar así, si lo necesitan, si necesitan desplegarlo de esa manera, lo van a usar tal como viene, no le van a modificar nada, pero fracción sí le va a modificar. Bueno, ahorita lo... Vamos a codificar ahora, no, bueno, codificar no, porque ya nos vamos a dar cuenta, según lo que dijimos, ahora el método mostrar. Dice que el método mostrar es abstracto. Entonces ponemos el public. No dice que va a regresar, pero pues va a regresar una cadena.
Eso faltaría en el diagrama. Mostrar. Ah, pero es abstracto. Fíjense que al momento de que puse que es abstracto, me está marcando error por el hecho de que le agregué las llaves y las llaves es para poner un código. Pero dijimos que el método abstracto, en la clase abstracta que se declara, no lleva código. Entonces, por eso está marcando error. Vamos a quitarle este bloque y le vamos a agregar aquí un punto y coma para que... Entonces, este es un método abstracto. ¿Qué características tiene el método abstracto? Solo se puede declarar en una clase abstracta. ¿Sí? Y luego, no lleva implementación, que es el código, ¿verdad? No lleva ningún comportamiento. Y obliga a sus clases hijas no abstractas a codificar. ¿Sí? Ese es un método, son las características del método abstracto. ¿Cuál es la idea de poner un método abstracto? Obligar a las clases hijas a que sepan hacer algo, porque eso lo van a usar en algún otro lado. Es como, bueno, yo les pongo el ejemplo de los padres cuando les piden a los hijos que hagan algo. Si pudiera obligarse, pues, como lo hace la programación, pues qué padre, ¿no? Para los padres, a lo mejor no para los hijos. Pero si un padre le dice a un hijo, es que tú tienes que saber inglés, y te lo va a poner como un método abstracto, entonces, ¿a qué obliga al hijo? A aprender inglés. ¿Y por qué lo querrá obligar? ¿Por mortificarlo? ¿Por nada más por molestarlo? Pues no, porque él sabe que en un contexto eso le va a servir. Y si fuera como en la programación, el padre diría con seguridad, mi hijo sabe hablar inglés, porque implementó el método abstracto. Le digo, en la realidad, pues no sucede así exactamente, en programación sí sucede. Ok, entonces ya tenemos codificado nuestra clase número compuesto. Vamos a codificar ahora la clase punto en otro archivo, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a agregar una nueva clase, va a ser punto. Le vamos a dar la apariencia hacia afuera, hacia los usuarios de la clase, que es otro programador, o nosotros mismos, pues de que se entienda que está manejando una coordenada X y una coordenada Y, no un valor 1 y un valor 2. Por eso no voy a utilizar inserción de código, porque la inserción de código pues va a utilizar valor 1 y valor 2, y a la hora de que yo cree un objeto de la clase punto, no quiero que me diga get valor 1 o set valor 2. Quiero que me diga get X, set Y, porque X y Y es lo que se maneja en el contexto de los puntos. Bueno, entonces, aquí le vamos a decir que extienda, ¿de quién? Según el diagrama, ¿de dónde va a extender? Del número compuesto. Y en el momento en que le decimos que es hija de número compuesto, inmediatamente protesta aquí. Me dice, punto, o sea, la clase punto no es abstracta y no sobrescribe el método mostrar de la clase número compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí se está dando cuenta que número compuesto tiene un método abstracto, obviamente porque es clase abstracta, y va a obligar a la clase punto a codificar ese método. Por eso apenas le dijimos que va a ser hija y dice, no, pues lo primero que tienes que hacer es codificar el método. Bueno, nos auxiliamos del editor, le damos aquí el botón normal y aquí dice implementar todos los métodos abstractos. Puede ser que la clase tuviera más métodos abstractos. Sabemos que nada más tiene uno. Vamos a decir, implementalos. Y entonces ya nos ayuda por aquí a poner el método con su firma, como debe ser. Ya me pone el override. El override quiere decir que vamos a sobreescribir este método que viene por herencia
Aquí es obligado, no es el método desplegar no lo pone, ¿verdad? Porque el desplegar es opcional. La clase hija decide si lo toma como viene o lo cambia. Pero un método abstracto a fuerza lo tiene que codificar. Como les digo, aunque no lo hagan, aunque sean mentiras hay que poner aquí, pero hay que poner algo. Pero no pongan mentiras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la clase número compuesto de obligar a las hijas al método mostrar? Porque en alguna otra aplicación o aplicaciones les va a decir, todas mis hijas saben mostrar, todas. ¿Por qué? Porque yo las obligué. Bueno, entonces aquí el punto, ¿cómo se representa? Con un paréntesis más el valor 1. El valor 1 tenemos acceso porque es protected, siendo clase hija tenemos acceso, más una coma, más valor 2, más cerramos el paréntesis. Así es como trabajaría el método mostrar. Y la clase padre, número compuesto, le dice a las hijas, cada quien me va a decir cómo se va a mostrar, pero todas tienen que saber mostrar. Ok, entonces vamos a complementar con constructores y métodos getSet. Les digo, no los voy a implementar de manera con inserción de código porque me va a manejar los atributos valor 1 y valor 2 y yo quiero que hacia afuera se manejen X y Y. Bueno, entonces vamos a poner un constructor. Atributos no ponemos porque según el diagrama, pues los atributos que requiere los hereda. Ya los puede utilizar directamente. La clase, un constructor de punto. El constructor de default, en donde el valor 1, claro que por dentro se tiene que seguir trabajando valor 1 y valor 2. Es 0 y valor 2 es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a agregar el segundo constructor. Ahí se quedó eso. El segundo constructor que va a recibir como parámetros pues un valor de X y un valor de Y. Entonces, public punto y va a recibir un entero para coordenada X y un entero para coordenada Y. ¿Así? ¿Y qué va a hacer este constructor? Pues poner en valor 1, porque no existe un atributo que se llame X, valor 1 va a ser igual a X y valor 2 es igual a Y. Estos nombres de parámetros que estamos poniendo, pues es porque es en el contexto del punto, ¿verdad? El primer valor representa coordenada X, segundo valor coordenada Y. Bueno, vamos a agregar ahora métodos getSet de los dos atributos. Entonces pondríamos public int porque va a regresar un entero. GetX, le estamos dando nombres con respecto al contexto de en cómo se va a usar en una aplicación punto. Entonces aquí va a regresar el valor 1. Valor 1 corresponde a X, valor 2 corresponde a Y. Vamos a agregar ahora el método set, no regresa nada, y set va a ser setX y va a recibir un valor de X y ese valor de X se le va a asignar a valor 1. Valor 1 es igual a X. Y pues lo mismo vamos a hacer ahora con la coordenada Y. Vamos a regresar getY. Ahora le corresponde al valor 2. Y vamos ahora a agregar el set. No aparece el toString, no lo vamos a codificar porque en lugar del toString estamos usando el mostrar. Claro que el mostrar más es para nosotros, el toString es para toda la jerarquía de clases de Java. Ahora va a ser void setY y vamos a recibir una coordenada Y y vamos a ponerla por aquí. Entonces sería valor 2 es igual a Y. No va a hacer ningún cálculo. Fíjense, si nos vamos un poquito más allá, se imaginan que la clase número compuesto les diga, todas mis hijas saben mostrar. Y todas mis hijas son números de dos valores. Pero ¿qué otras cosas podrían saber hacer esas clases hijas? De las que pudiera presumir el número compuesto.
¿Qué operaciones hacemos con las fracciones? ¿O para qué usamos fracciones? Sumas, multiplicaciones. O sea, nosotros, la clase número compuesto podría agregar como métodos abstractos suma, resta, multiplicación y división. Y obligaría a las clases hijas a que codificaran eso. Y entonces él ya podría decir, como en la clase número compuesto, aunque no pueda crear objetos, puedo poner en referencias de número compuesto objetos de las tres clases, él puede presumir, todas mis referencias saben sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Pero bueno, ahorita nada más es el mostrar. Vamos ahora a codificar la clase fracción. No falta nada aquí, creo que no. No estamos haciendo ahorita ninguna operación. Bueno, vamos a agregar la clase fracción. La clase fracción, si por ejemplo yo pongo un constructor, como lo hicimos en el public, nada, ¿verdad? Fracción, y este es el constructor por default, y le digo, valor 1 es igual a 0. ¿Por qué me marca error en valor 1? O sea, no lo tiene. La clase punto sí lo tiene, pero por herencia. ¿Ah? Entonces aquí, pues obviamente no lo tengo. Lo podría declarar, pero entonces ya no correspondería a este diagrama. Entonces, lo que nos falta, pues es extender del número compuesto, ¿verdad? Extend número compuesto. Y bueno, ya no me va a marcar ese error, pero me va a marcar otro. ¿Cuál otro error me marcó? O sea, ya me quitó el error de valor 1, pero ¿cuál me dejó? Me agregó 1. Pues sí, me dice lo mismo, ¿verdad? Tú estás heredando de número compuesto, el cual tiene un método abstracto que es mostrar y no lo estás codificando aquí. Bueno, vamos a ayudarnos de ese foquito. Y pues si no codifico el método, me va a lanzar una excepción. Aquí lo está diciendo. La excepción sería una operación no implementada. Bueno, vamos a quitar esto. El método mostrar de fracción, pues va a mostrar los elementos separados por una diagonal. Entonces sería return, el primer elemento, valor 1, más, vamos a poner una diagonal, más valor 2, y así sería, ¿no? Vamos pues a agregar ahora, ya con esto nos quitamos porque dice la clase, bueno, más bien aquí el compilador se da cuenta de que está heredando de una clase abstracta que tiene un método abstracto. Si mostrar no fuera abstracto, pues aquí no me obligaría a codificar, sería opcional. Bueno, entonces vamos a agregar ahora un segundo, pero nos falta el valor 2. Valor 2, ¿verdad? Valor 2 es igual a ¿qué? 0. Pero nos estamos Sí, tiene que ser un valor diferente de 0 porque pues una fracción no puede tener un denominador 0. Entonces, sí, lanzaría por ahí, pues empezaría a hacer cosas extrañas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un 1 ahí. Eso lo tenemos que considerar en todos los métodos, constructor y set, que reciban un valor del denominador. Entonces pondríamos el segundo denominador, perdón, el segundo constructor, que es el parametrizado, va a recibir un entero que el sentido que se le va a dar hacia afuera de la clase, pues es de un numerador. Por dentro ya sabemos que es valor 1. Y otro parámetro que le va a dar sentido como denominador. Bueno, el numerador sí lo vamos a asignar directamente a valor 1. Ese entra directo. Puede ser 0 inclusive. Pero el denominador sí vamos a validar que no sea 0. Entonces le vamos a decir, si el parámetro denominador es igual a 0, entonces el valor 2 va a ser igual a 1. En caso contrario, valor 2 sí va a tomar lo que viene ahí. Así, ¿verdad?
Ese es el constructor parametrizado. Por fuera lo va a manejar como numerador y denominador. Bueno, ahora vamos a agregar los métodos get y set de cada uno de los atributos. Entonces aquí sería, le puse valor, me faltó el dot. Bueno, vamos a poner primero el método get. Va a regresar un entero, se va a llamar get numerador. Y ese get lo único que va a hacer es regresar el valor 1. Luego, vamos a poner ahora el método set del mismo numerador. No, el método set no regresa nada. Set numerador va a recibir como parámetro pues un numerador. Y este sí puede ser 0, no hay problema, entonces simplemente valor 1 va a ser lo que traiga el parámetro. Ya tenemos el get y el set del numerador. Vamos ahora a agregar get y set del denominador. Ahí sí tenemos que validar en el set que no me pongan un 0. Entonces vamos a agregar ahora el método, el get denominador. Nos recibe parámetros porque lo único que va a hacer es regresar el valor que le corresponde al denominador, que es el 2, el valor 2. Y vamos a agregar ahora el método que pone un denominador. Public void set denominador. Va a recibir un denominador de tipo entero. Y entonces aquí sí tenemos que hacer la validación, ¿verdad? Lo mismo que en el constructor. Si el denominador es igual a 0, no vamos a permitir que llegue al objeto. Le vamos a decir valor 2 es igual a 1. Y en caso contrario, entonces valor 2, ahora sí, es el denominador que llegó. Así quedaría. Ahora, hasta ahí ya tenemos, ¿qué nos falta? De acuerdo al diagrama. Estamos en la clase fracción. El mostrar ya lo tenemos aquí. El desplegar. No me marque error, es que el desplegar es opcional. Si no lo codifico, lo puedo usar, pero el comportamiento me lo va a dar la clase padre por herencia, ¿verdad? Pero de acuerdo al diagrama, la clase fracción decide no utilizar el método que viene heredado y lo va a recodificar, lo va a anular para codificarlo de manera distinta. Entonces, podremos decir, este método es obligatorio codificarlo. Y este otro método, el que vamos a agregar, es opcional codificarlo. El método se va a llamar desplegar public, tiene que ser igual que la misma firma que el que está en la clase padre, string desplegar. La manera en que nosotros confirmamos o nos aseguramos de que es el método que vamos a anular para recodificarlo, es que aquí debe aparecer la palabra override. La podemos agregar o no, pero debe aparecer. Si yo le doy aquí clic, agrego y ahí está la palabra. Si no aparece el override aquí, aunque no lo agregue, quiere decir que este método no se está heredando. No es un método de los que se está heredando. Bueno, ¿qué va a hacer el método desplegar? El override quiere decir anula lo que viene en tu clase padre y ponlo como tú lo necesites. Entonces, digamos que este método lo que va a hacer es return, va a poner el valor 1, pero le va a anteceder con la palabra numerador, así, num, un 2 puntos, así, más el valor 1, más, voy a poner unos 3 espacios, denominador, más valor 2. O aquí le puedo poner
le puedo poner get numerador y get denominador, ya los tenemos aquí disponibles. Así es que como fue opcional, este método fue opcional, las clases punto y complejo, que todavía no lo tenemos codificado, pues deciden que no lo van a modificar, así lo van a utilizar como viene por herencia. Entonces, el método mostrar, estamos garantizando que el método mostrar, cada clase lo codifique a su manera, ¿sí? Ahí sí cada clase lo tiene que codificar porque es método abstracto. Bueno, no, quiero hacer muy a la carrera el método, digo, la clase complejo. Es claro, es casi igual. Ahí cambian unas cositas nada más, pero eso ya yo creo que lo haremos mañana, ¿sí? Ya ahorita nos vamos. Ah, perfecto. Ya lo mandaste, ¿no?